sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Bueno, amigos de Sabios, Expertos y Genios, la verdad que ya iniciamos el segmento de la mano con los expertos. Como le había comentado, el segmento hoy tiene un plato fuerte, nada más y nada menos que el vicepresidente de la Junta Directiva de ADOAR, más de 25 años de experiencia en un recorrido importante a nivel empresarial en la gestión humana. Y Ángela, pues ya tenemos con nosotros a Emmanuel Blanc. Bienvenido. ¿Cómo estás, Emmanuel? Bienvenido, Manuel. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes, Ángela, Kirk. Gracias por la invitación, a su orden para conversar de los temas que ustedes consideren importantes para su audiencia. No, la verdad es que, Emmanuel, hoy pues es importante poder hablar de temas tan interesantes como lo que es la legislación laboral, también todo lo que tiene que ver con estos cambios en la parte social, ¿no? Que se han venido generando a raíz de la pandemia. Primero, saludarte, saber cómo tú te involucras en este mundo, 25 años de experiencia en todo esto. ¿Cómo inicia Emmanuel a nivel profesional? Quisiera escuchar un poquito de tu historia de vida, cómo inicias, si inicias como emprendedor, ¿cómo inicias tú en concreto? Porque tú tienes, la verdad que mucho conocimiento en esto, pero ¿qué te lleva a ti a trabajar en esta área? Bueno, mis inicios fueron muy jóvenes, por eso tantos años en el área. Yo comencé, me dieron una oportunidad en el Parque Industrial de Itabo. Yo estuve a cargo de un segundo turno en una de las empresas Zona Franca. Yo era la persona que se quedaba luego de que todo el mundo se iba. Entonces yo entraba a las 5 de la tarde y ahí me comencé a iniciar en el área de recursos humanos. Entré sin experiencia, me formaron muy bien. Y bueno, el área me gustó y a partir de ahí no he salido del área. O sea, que yo tengo mi experiencia, mis primeros 5 años fueron en el sector Zona Franca. Primero como representante en una de las empresas y luego como coordinador de 5 empresas en el área de recursos humanos. De ahí paso entonces a la empresa Samuel Conde como gerente de recursos humanos, manejando todo la administración, dirección, o sea, estrategia del área de recursos humanos. Y luego se me presenta la oportunidad de ir de un nuevo reto, un gran reto, que fue ir a Pedernales. Yo estuve en Pedernales, duré 2 años en Pedernales como gerente administrativo y talento humano de Cementos Andinos en el momento de la fabricación, de la fábrica, de cuando estaba instalando la fábrica y los primeros meses de fabricación del cemento. Y luego nuevamente regreso a Santo Domingo ya a trabajar como director de gestión humana en Samuel Conde nuevamente. Excelente. La verdad que es importante este recorrido porque hoy vamos a estar conversando de un tema interesante, Emmanuel: la seguridad social y la legislación laboral. ¿Cómo entiendes que ha evolucionado desde tu punto de vista la seguridad social después de haber vivido experiencias a nivel concreto en distintas organizaciones? Bueno, la seguridad social en su momento, en sus inicios, en el 2003, fue un gran paso para la sociedad, para los empleadores, para los trabajadores, aunque representó una carga mayor para los empleadores, pero fue un gran paso. En su momento, los empleados tuvieron nuevos beneficios, ya el país no contaba con un plan de pensiones, y ahí ya los empleados comenzamos a aportar a nuestro plan de pensiones pensando en una jubilación después de los 60 años.
un modelo copiado de Chile, que en su momento era el modelo más exitoso que había de seguridad social en el momento, pero luego con el transcurrir de los años el modelo ha quedado un poquito obsoleto. En algunos momentos se han tratado de hacer modificaciones. Este año se hicieron unas pequeñas modificaciones a la ley, pero fueron modificaciones muy puntuales solamente en la parte de pensión, que se le bajaron las comisiones a la AFP para darle mayores beneficios a los empleados. Necesariamente la ley de seguridad social debe ser modificada completa, no solamente por parte. Hay muchos aspectos que todavía de la ley a 17 años de la promulgación no se han implementado, como es el seguro de desempleado, que es un punto importantísimo en la ley, y modificar algunas cosas tanto en el término de salud y pensiones. El seguro de desempleado es lo que, por ejemplo, en España le dicen el paro. Exacto. Que es cuando tú estás desempleado, tienes unos beneficios por lo que has acumulado en tu periodo laboral. Sí, eso es correcto. Aquí no se ha implementado, se han hecho muchos estudios, se ha hablado mucho, pero todavía no se llega al acuerdo. Creo que es un paso importantísimo, tanto para las empresas como para los empleados. Date cuenta que ahora nos vimos afectados por la pandemia, algo que nadie nunca había pensado, que una economía se podía parar 5 meses corridos. Claro. Y el Estado tuvo que hacerse cargo a través del programa FASE de suplir esos pagos, que si tú te fijas, si fue una gran ayuda para muchos empleados y muchas empresas, pero realmente los empleados que estaban suspendidos con un salario mayor a 20,000 pesos, los 8,500 pesos de FASE le eran insuficientes. Claro. Entonces, ese tema hay que verlo. Si hubiésemos tenido la aplicación de este beneficio, entonces no hubiese sido necesario aplicar algo como FASE. Exacto. Eso es correcto. Pero entendemos que todavía para los empleadores es una carga fuerte, o sea, incluir la seguridad social y mantener la legislación laboral con el pago de la cesantía es una carga más fuerte. O sea, con la nueva puesta en vigencia de la ley de seguridad social, la carga social a los empleadores se la aumentó en un 10%. Es un tema que hay que buscarle la solución, hay que sentarse y ver cuáles son las mejores opciones para beneficio de los trabajadores y también de los empresarios. Claro. ¿En qué entiendes, desde tu punto de vista, que el Estado ha hecho un esfuerzo en mejorar, en mejoría más bien, de los afectados a través de la crisis? Es decir, ¿cuál ha sido realmente el rol? Por supuesto, hemos tenido en el periodo dos gestiones gubernamentales. No nos referimos a la parte política, sino netamente a las determinaciones que como Estado hemos tomado en beneficio de ambas partes. ¿Cómo ves tú ese proceso? Mira, el aporte del Estado fue muy bueno, o sea, fue muy bueno. Yo tengo mis críticas. Lamentablemente, la pandemia en República Dominicana nos tomó en un periodo electoral. Yo considero que fue muy politizado el tema de FASE. Para mí fue un tema muy politizado. Porque si te fijas, los 8,500 pesos que daba el gobierno para fase 1 y los 5,000 para fase 2, lo pagaba el Hacienda directamente al empleado. Cuando eso debió hacerse fue hacer una transferencia a las empresas para que las empresas lo pagaran a los empleados. Y por eso el beneficio puntual debió ser a través de las organizaciones, claro, de quienes empleaban. Exacto. Y date cuenta que eso al principio trajo muchísimos problemas y muchísimos conflictos entre empleados y empresarios, porque el programa decía que eso era un aporte del Estado y que la empresa podía descontarle ese dinero de su salario, porque era un aporte del Estado. Sin embargo, los empleados veían que eso era un dinero que le estaba regalando el Estado y que las empresas no podían descontarle ese dinero. Eso los primeros 2 meses trajo muchísimos conflictos en muchísimas organizaciones,
y bueno, eso fue simplemente por un manejo bastante político. Administrativo, claro. Político, más que administrativo, porque el método que utilizaron fue pagar fase a los empleados que estaban cotizando en la Seguridad Social en febrero. O sea, si ya sabemos quiénes son los beneficiados, simplemente era depositar el dinero a la empresa y que la empresa lo pagara. Pero bueno, el Estado... Ese proceso no ponía más lento el que le pudiese llegar los fondos al empleado. No, era mucho más rápido porque si te fijas, al principio las empresas teníamos todo, estábamos informados, porque primero había que subir todos los empleados al sistema de la Seguridad Social, que después que era por Hacienda, que después que era por el Ministerio de Trabajo. O sea, ahí duramos como una semana que nadie sabía cuál era el procedimiento para aplicar el beneficio. Luego se definió el procedimiento que iba a ser a través del Ministerio de Trabajo. Entonces, había que subir todos los empleados. O sea, para una empresa de 10 empleados es súper fácil, pero una empresa que tiene 1000 empleados, que todavía ni siquiera había una planilla, había que subirlo manual, había que incluirle el número de cédula, cuenta de banco. Es mucho más engorroso, encuentro yo, para Hacienda, hacer 1.600.000 transferencias que hacer 300.000. Okay. O sea, pero, como te digo, en su momento, yo lo vi un tema político, para tratar de sacarle partido, pero era mucho más fácil hacer la transferencia a las empresas. Cuando hablamos de seguridad social, mucha gente, a pesar de promoverse en las empresas, de saber que tienen un beneficio a través de la seguridad social, no entienden qué es realmente la seguridad social en Manuel. Mucha gente hoy nos está viendo, nos van a estar viendo a través de la retransmisión. ¿Qué es la seguridad social y qué beneficios pueden tener los empleadores y los empleados? Bueno, el sistema de seguridad social es una ley la 8701, que comienza en mayo del 2003. ¿Qué incluye esta ley? Esta ley lo que incluye son 3 pilares importantes: el tema de salud, el tema pensión y el tema riesgos laborales. Entonces, en el tema salud, el empleado aporta 1% y el empleador aporta otro por ciento, en base a un tope. Tiene un tope de hasta 10 salarios mínimos, donde se aporta al plan de salud. El empleado aporta un 3.04% y la empresa aporta un 7%. En el tema de salud, de pensiones, está ahí. Antes de llegar a pensiones, vuelvo a salud. Hay otro tema en salud de la ley que tampoco se ha implementado. La ley habla de la asistencia primaria, que son centros primarios donde los afiliados deberían de ir a recibir las primeras atenciones, que eso tampoco, por un tema político, se ha podido implementar. Yo considero que eso sería un buen proceso, pero bueno. En cuanto al plan de pensiones, también son aportes que se hacen entre empleadores y trabajadores, donde el trabajador aporta un 2.87% y el empleador aporta un 7.04%, con un tope mínimo, con un tope máximo hasta 20 salarios mínimos. Otro error de la ley, que te lo comento ahora un poquito. Entonces, estos fondos van a la diferentes AFP que lo administran. Ellos cobran una comisión por administrar estos fondos, y luego de 60 años de edad y 30 años trabajando, tú tienes derecho a aplicar a tu fondo de pensiones, que es 1% de tu salario que se te va a pagar en base a tu acumulado. También el fondo de pensiones sirve en caso de un fallecimiento. Se le entrega a la viuda o el viudo y a los hijos menores de 18 años una pensión por 10 años. No importa la edad del infante. Los niños hasta 18 años, y si están estudiando hasta 21. Y para aclarar lo de los 10 años, los 10 años, si ya tiene 18 años cumplidos, a partir de ahí, 10 años. No. Hasta 18 años. Hasta 18 años, es decir,
si el niño tiene 9 años, va a ser 10 años. Sí, si está estudiando. Si no, eso sería 9, hasta los 18. Ok, Okay. perfecto. Y, si está y tiene y cuando me aclaras hasta los 21, si está estudiando, ¿es así? Sí, sí. Perfecto. Si tiene niño con discapacidad, no tiene límite, o sea, siempre estará cubierto. El cónyuge, que el viudo o la viuda, en caso de que contraiga matrimonio, en esos 10 años pierde la pensión. Entonces también está el otro pilar, que es el de riesgo laboral. Es un %, el 1% que aportan las empresas, únicamente aportado por las empresas, hasta 5 salarios mínimos. Este % se va a Hidropril ahora, antes se llamaba Administradora de Riesgos Laborales, que de ahí de Hidropril fue que se sacaron los primeros 14.000 millones para el plan FASE. Es un fondo que se utiliza para accidentes laborales, y un accidente laboral, ahí te explico, ¿qué es un accidente laboral? Un accidente laboral es el accidente que ocurre desde que el empleado sale de su casa hacia el trabajo hasta que regresa a su casa, siempre y cuando los accidentes de trayecto, que es de su casa al trabajo y del trabajo a la casa, ocurran en la ruta establecida normal para llegar a su casa o al trabajo. Estos fondos casi no se utilizan por las empresas porque muchas empresas no informan los accidentes, no los reportan. Entonces, por eso el fondo tiene muchísimo dinero disponible y es la segunda vez que se toman fondos de la ARL para auxiliar. En la primera ocasión fue para auxiliar a las empresas, específicamente al sector de zona franca, y ahora para auxiliar a los trabajadores del sector salud. Excelente, la verdad que es súper interesante cómo podemos ver todos los elementos que ofrece la seguridad social. Hay un tema interesante y es que mucha gente no cumple con los tiempos en el tema de las pensiones, Manuel. Por ejemplo, si una persona tiene 65 años, pero solo trabajó 15 años, ¿le corresponde pensión? Mira, la ley cuando inició fue una ley para los empleados jóvenes, realmente. En su momento, en el 2003, la ley decía que todo empleado que tenía más de 45 años no entraría al sistema de reparto. O sea, simplemente al finalizar su edad laboral, se le entregarían todos los fondos acumulados en la AFP. A los empleados que sí tenían menos de 45 años, que se suponía que íbamos a lograr trabajar los 30 años y llegar a los 60, sí podíamos aplicar a la pensión. Realmente en su momento se vendió que esa pensión iba a ser un 70% de los últimos 36 salarios. Actualmente vemos a través de cálculos que realmente la pensión rondaría en un 30, máximo 50% para un empleado que haya trabajado ininterrumpidamente y aportando al sistema de la seguridad social. Es muy poca esa pensión. Por eso se han estado mirando varias alternativas. El tema de las modificaciones que se hicieron este año, donde se le bajaron las comisiones a la AFP, la Comisión por Administración de los Fondos, que antes era 0.5%, y a partir de este año es 0.1%. Asimismo, como la comisión que la AFP cobraba por el excedente de los fondos, que era un 30%. ¿Qué ha pasado, Manuel, con este tema del 30% de los fondos a raíz de la crisis por la pandemia en República Dominicana? Mira, ese tema es un tema muy popular, estuvo muy en boga al principio de la pandemia, lo trataron de politizar. Yo creo que es un error retirar los fondos, el 30% de los fondos, por varios motivos. El primer motivo es que para tú acumular el 30% de los fondos, eso requiere aproximadamente, dependiendo del tipo de empleado, hasta 5 años aportando. O sea, tú estarías retirando hasta 5 años de tus fondos.
de tu fondo, que entonces tú para lograr una pensión tendrías que trabajarlo luego. O sea, es un error. Además, eso hubiese colapsado la economía del país, sencillamente porque las AFP tenían esos fondos, no tienen esos fondos guardados ahí, sino los tienen invertidos en empresas privadas y en el Estado, y mayormente en el Estado. O sea, si las AFP tenían que buscar, actualmente estuve mirando hace un momento, los fondos acumulados es 1 billón de pesos. Si las AFP tuvieran tenido que buscar el 30%, tendrían que haber buscado 300.000 millones de pesos para poder repartir a los trabajadores, y eso hubiese colapsado la economía del país definitivamente. ¿En qué son invertidos esos fondos, Emmanuel? Mucha gente se pregunta, bueno, yo hago un aporte, ese aporte básicamente es un esfuerzo que me va a traer un beneficio, pero si yo no llego a recibir ese beneficio porque no cumplo con ninguna de las anteriores, entonces, ¿cómo yo sé que esos fondos realmente tienen un buen manejo? Es decir, ¿qué hacen las organizaciones con esos fondos? Mira, la ley dice dónde deben de invertirse esos fondos, pero si cada trabajador quiere saber dónde están invertidos sus fondos, cuando las AFP mandan cada 6 meses los estados de cuenta, y ahí trae una grafiquita donde dicen en qué sector están invertidos sus fondos y en qué por ciento. Mayormente, el mayor por ciento está invertido en el sector público, Banco Central, Hacienda, y también hay aporte a empresas privadas en acciones pero mayormente el grueso está en el sector público. Okay. Las AFP han administrado muy bien los fondos, y te fijas, los fondos están creciendo bastante. Actualmente se está pagando una tasa promedio de un 9% anual. Ya los empleados que hemos estado trabajando y aportando continuamente durante los 17 años que tiene el fondo de pensiones, si se fijan, ya los intereses acumulados superan en casi un 10% los aportes hechos por los empleados de las empresas. O sea que sí se pagan buenos intereses, los fondos están creciendo, pero lo que falta es aportar un poquito más, a mi entender. Emmanuel, ¿qué está pasando actualmente con la ley que mueve a los trabajadores? Es decir, ¿es una ley que realmente cumple con todos los requisitos de ambas vías? ¿O hay algún tipo de mejora que debamos hacer en torno a lo que estamos viviendo actualmente? ¿Te refieres al Código de Trabajo? Sí. Bueno, mira, el Código de Trabajo se ha estado tratando de modificar en varias ocasiones. Yo considero que sí, debe de modificarse. Ya está totalmente obsoleto el Código Laboral actual de República Dominicana, aunque date del año 1992, pero la economía va tan rápida y los cambios van tan rápido que hay que adaptarlo. Ya el código se ha intentado modificar en 3 ocasiones, siempre se terminan las discusiones. En la última que se hizo hace 2 años aproximadamente, se avanzó muchísimo. O sea, el código está consensuado en más de un 80%. Cuando digo consensuado, acuerdo entre empleados, empleadores, sindicatos y gobierno. En todo lo que es tema procedimental, todo lo que es procedimiento, eso está consensuado en un 80%. ¿Dónde está el kit, lo que tiene que no permite que fluya la modificación? Es el tema de la cesantía. El tema de la cesantía es un tema bastante espinoso. Los empresarios quieren hacer una reducción, alegando de que entró la ley de seguridad social y nunca se modificó esa parte, y que con la ley de seguridad social ya la cesantía no tiene razón de ser. Los empleadores, los sindicatos dicen que es un derecho adquirido y que no se puede tocar. Ambos tienen razón. El gobierno está ahí de intermedio, de árbitro, tratando de llegar a un acuerdo.
pero yo creo que ambos tienen razón, pero ambos están equivocados. Se necesita que ambas partes flexibilicen un poco su parte. Su posición, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo creo que sí, que se debe modificar, que la cesantía debe de revisarse. Los empresarios propusieron una modificación de ponerle un tope a la cesantía, lo cual yo considero que un error. Considero que un error porque si en recursos humanos nos esforzamos, nos dedicamos a crear estrategias de retener empleados, de fidelizar empleados, al momento en que yo le pongo un tope a la cesantía para mis empleados, porque hay que ver que en este país, o sea, la cesantía los empleados lo ven como un ahorro. Ese es su ahorro. Para el momento de irse, se llevan el dinero acumulado. Entonces, el empresario propone ponerle un tope hasta 8 años, lo cual para mí es un error, porque hoy te digo, o sea, después que uno fideliza a un empleado que lo quiere mantener, ya un empleado después de 8 años no tiene razón, no va a querer estar en la organización, va a querer irse. Claro. Ellos alegan que muchísimo que se paga de cesantía a un empleado a los 20 años, lo cual es un error también, porque si hacemos la distribución, un empleado, la proporción de que tú le pagas cesantía por año, de que tú pagas de prestaciones por año a un empleado de 20 años, es mucho menor a la proporción que tú le pagas a un empleado de 3 años. Pero ellos han enfocado en ese tema, no lo han querido ver. Ellos lo que están es enfocados en ver que a 20 años hay que pagar un buen dinero. Y sí, oye, el empleado te dedicó 20 años de servicio, claro, a la organización, claro, y te apoyó y te hizo productivo y hizo que tu empresa creciera. Ese tema ellos no lo ven, por eso digo que es un error. Lo que yo propuse en su momento, porque pertenezco a una de las mesas de discusión del código, es que se aumente el tiempo en el cual, es una premisa que estoy dando, que se aumente el tiempo en el cual el empleado comienza a adquirir el derecho a las prestaciones. Actualmente a los 3 meses ya un empleado adquiere derecho a prestaciones. Ese tiempo puede aumentarse a 1 año. La idea dentro de la propuesta es que el empleado tenga los derechos a partir del primer año. Es mi propuesta. Mi propuesta. Los sindicalistas continúan que tienen que estar a los 3 meses, no quieren el tope, ellos lo que están más dispuestos es a ceder un poco en el tema de los días, pero ahí vamos, en algún momento ese acuerdo tiene que llegar y creo que va a ser que quizás con las nuevas autoridades sea mucho más rápido. Excelente. Estamos viviendo en un tiempo de crisis, un tiempo de pandemia, ya todo lo que tiene que ver con la forma de trabajar ha evolucionado y tenemos a la mano pues avances tecnológicos, temas virtualizados que han permitido que los procesos laborales puedan fluir. A esto de alguna manera le llamamos teletrabajo. Ya la gente no solo está teletrabajando, incluso ya hay hasta temas de ocio con todo el tema virtualizado, porque la gente hasta los conciertos lo está disfrutando a través de lo virtual. Dentro del aspecto laboral, ¿cómo entiendes que debe tratarse? ¿Cuál es el tratamiento que debe de dársele a lo que es el teletrabajo? Ya que en la República Dominicana todavía no está regulado. Bueno, mira, el teletrabajo llegó para quedarse. A muchas empresas lo tomó de sorpresa, a otras un poquito más avanzadas ya habían comenzado. En el país sé que habían empresas que habían comenzado a hacer teletrabajo, no un teletrabajo de la semana completa, pero sí le daban la oportunidad al empleado de un día quedarse en la casa haciendo teletrabajo. Es un tema que hay que regular. Ese tema los empresarios lo habían llevado a la modificación del código de hace 2 años. O sea, es un tema que sí los empresarios lo habían propuesto de regular el teletrabajo. Definitivamente el teletrabajo hay que regularlo. Actualmente no sabemos cómo muchas empresas todavía estamos, si hay una dependencia directa de la empresa, si no hay dependencia.
si el trabajador está realmente trabajando. Sé que hay software que te miden si el trabajador está trabajando, pero también el trabajador, cuando dejaste la computadora prendida, centrado en el sistema, te da que él está trabajando. O sea, hay que regularlo. Muchas empresas, muchos trabajadores más responsables, el teletrabajo, ellos han dedicado más horas de trabajo actualmente teletrabajando. Pero hay que regularlo, hay que ver quién va a cubrir los costos de acceso al internet, de la energía eléctrica que está utilizando el trabajador. Claro, porque es un tema todo esto que mencionas, porque hay que invertir en recursos que normalmente la parte presencial ya lo ofrece. Sí, date cuenta que muchos trabajadores queríamos que nos dieran la opción de teletrabajar. Hay otros que ya como que no les gusta mucho la idea porque estamos trabajando más desde la casa. Claro. Y además de eso, entonces estamos trabajando incómodos porque no tenemos las condiciones de iluminación, de escritorio, de silla, del internet. Necesitamos un printer a veces para poder imprimir algo, el consumo de la energía, el aire acondicionado. Eso le ha aumentado el costo a los trabajadores, cosa que las empresas están ahorrando. Sin embargo, claro, muchas empresas que algunos trabajadores tenían como beneficio un mantenimiento por vehículo, un uso de combustible, como no están yendo al trabajo, entonces ese beneficio no lo están recibiendo. Entonces, el trabajador está viendo perdiendo ingresos y además eso invirtiendo más en tecnología, en energía. O sea que eso hay que regularlo. Hay que regularlo. Es el tema de las políticas, me imagino yo, Emmanuel, que cada empresa pues tiene que escribir y documentar, estructurar algún tipo de política para poder cubrir cada uno de estos aspectos que son importantes, que queden claros de ambas partes. Sí, claro, muchas empresas ya tienen sus políticas. Yo, como te dije ahorita, hay muchas empresas que llevan ya un paso adelante a la mayoría de las empresas que ya sí tenían, pero realmente la ley laboral no regula el teletrabajo. O sea, ¿quién me regula a mí? Por ejemplo, sabemos que no podemos trabajar más de 44 horas a la semana. Si trabajamos más de 44 horas a la semana, hay hora extra. Pero ¿cómo se regula eso desde la casa? ¿Cómo se regula el tema de los gastos? Si realmente yo estoy trabajando las 8 horas reglamentarias. O sea, claro. Ese tema hay que regularlo, hay que ver la dependencia. Ahora algunas empresas dicen que, bueno, estoy trabajando de la calle, no tengo supervisión directa. O sea, hay que ver todo ese tema. Tanto desde el punto de vista del balance, desde el punto de vista de la empresa, del colaborador, pero también de la ley laboral. Sí, totalmente. Excelente, la verdad que sumamente interesante, Emmanuel, todo este recorrido que hemos hecho. La verdad que el tiempo se va súper rápido. Podríamos dedicarle pues un gran tiempo a todo lo que tiene que ver con el aspecto de legislación, seguridad social, código de trabajo, pero ya debemos finalizar. Yo exhorto a toda nuestra audiencia que quiera pues seguir informándose de este tema que hemos iniciado, que es el teletrabajo, que no se pierda la próxima entrevista, el próximo sábado, Emmanuel, con Jenny González, que estará compartiendo este tema con nosotros del teletrabajo. Estaremos profundizando un poco para generar pues información de interés en este aspecto. En ya nuestra parte final, quisiéramos, Emmanuel, ¿qué recomendación, qué exhortación haces a las organizaciones, a los empleados, para que puedan entender el proceso que estamos viviendo en temas de seguridad social y qué debemos hacer todas las personas que estamos emprendiendo para entender también el tema de seguridad social, código de trabajo, legislación laboral, para fomentar un proyecto empresarial que esté alineado a nuestro proceso de inicio en el emprendimiento? Bueno, mi primer consejo debe ser que traten de cumplir a cabalidad, sobre todo con la ley de seguridad social. O sea, es súper importante cuando tú vas a iniciar un proyecto, que lo primero que tú hagas es afiliar a tus empleados
a la seguridad social, porque eso te da la tranquilidad de que ese empleado va a tener su salud garantizada en caso de un accidente laboral. La empresa no tendría responsabilidad porque eso se encarga la ley. Y es bueno poner esto en... Lo ideal es que cuando un empleado entre a la empresa, tú lo registres la seguridad social el día antes de ingresar. Porque como le explicaba, el accidente laboral es desde que ocurre, desde que el empleado sale desde la casa hasta que llega a su lugar de trabajo, lo que pasa en el lugar de trabajo y hasta que regresa a la casa. Yo he tenido casos de empleados que se han accidentado en el primer día de trabajo. O sea, tengo accidentados que nunca han trabajado en la empresa. Wow. Sin embargo, la ley de seguridad social le ha cubierto porque lamentablemente el empleado iba camino a su casa y un camión se lo llevó. Pero a la empresa tenerlo registrado en la seguridad social se hizo responsable de ese accidente de trayecto y le está pagando su salario de acuerdo a lo que dice la ley. Y el empleado está recibiendo sus atenciones médicas. Eso es súper importante porque una violación a lo de la ley de seguridad social te puede llevar a cualquier empresa a la quiebra. El tema de legislación laboral, les recomiendo hacer su planilla de personal fijo. Eso se hace súper fácil en la página del Ministerio de Trabajo, súper económico, no tiene, o sea, es lo mejor de estar todo al día para evitar porque por ahí andan muchos abogados que esperan el mínimo fallo de las empresas para aprovecharse en caso de alguna demanda. Cuando una empresa llena la planilla y desvincula a un empleado, ¿qué tiempo debe tomarle para actualizar eso, Emmanuel? Mira, hay otro tipo de planilla. Está la planilla que se hace anual, que se hace a principios de enero, antes del 5 de enero, que es la planilla del personal fijo que tú tienes al momento. Y luego, todos los meses, se hace una notificación, el DGT4, que es donde van los cambios de personal. ¿Qué va ahí? Salida, ingreso, cambio de salario, cambio de posiciones. Eso se envía al ministerio y se actualiza mensual. No se actualiza mensual, lo ideal es hacerlo antes del 5 de cada mes. Si no se hace con tiempo, ¿qué sucede? No sucede nada, pero lo ideal es que tú tengas mantener todo al día. Tu cosa al día, porque tú no sabes en el momento en que, cuando tú no actualizaste la información, es que va a ocurrir el inconveniente. Y es mejor estar al día y estar organizado para poder hacer frente a cualquier demanda, cualquier situación. Yo quería hacer solo una pregunta, porque fíjate que en los años que he tenido en gestión humana, sí notas que últimamente se está descentralizando más la función y pues dándole mucho más empoderamiento a los gerentes de áreas funcionales y supervisores de área para gestionar a su gente. Pero en mi experiencia he sentido como un temor de los gerentes y supervisores de área funcional como para asumir este rol, principalmente en los temas delicados que tienen que ver con desvinculaciones, con todo lo que tiene que ver con la parte laboral. ¿Cómo tú crees que podemos apoyar o de alguna manera guiarles mejor en para quitar este miedo, este temor que les surge y quieren dejárselo todo siempre al área de gestión humana? Bueno, eso hay que ir empoderando, así como uno le da, lo empodera para que y uno lo asesora en el momento de contratar nuevos empleados, así mismo yo tengo que tener la responsabilidad de desahuciar o de vincular al empleado. Eso a mí lo que me ha dado resultado es hablando con ellos, dándole capacitación, y ellos saben que son responsables tanto de contratar como de vincular a los empleados. Recursos humanos simplemente es un asesor que le informa cuál es el mejor camino, cuál es la mejor estrategia, pero finalmente es una decisión de ellos. Si él tomó su decisión, entonces él tiene que asumirla. Así. Regresando un momentito, y me robo un minuto, sí, con el tema de la notificación al Ministerio de Trabajo. Un caso sencillo. Muchas empresas tuvieron al principio tema con el FASE, de acceder al beneficio de FASE, simplemente porque no tenían la planilla actualizada. Y si no tenían la planilla actualizada, el ministerio no te iba a pagar por ese empleado. Entonces, mucha gente que tuvo que salir corriendo a actualizar su plantilla. A actualizar su plantilla, y por eso muchas empresas perdieron tiempo. Igual, para acceder a los fondos de FASE,
se estaba haciendo en base a los empleados que estaban afiliados a la Seguridad Social a febrero. Si había un empleado que tú lo tenías y no lo tenías afiliado, esa persona no iba a beneficiarse de FASE, la empresa iba a tener que asumir ese costo. Excelente, la verdad que muchísima información de interés para que toda nuestra audiencia entienda cómo funcionan estos procesos. Emmanuel Blanc, la verdad que contentísimo de haber compartido esta experiencia, este momento. Vicepresidente de la Junta Directiva de ADOAR, ha estado compartiendo con nosotros pues todo este tema. Quisiéramos tratar el proyecto que ustedes tienen para el 2021. Tienen un gran congreso y queremos recordarle a toda la audiencia qué tienen ustedes el 2021 desde ADOAR para entregarle a todas las empresas, a todas las organizaciones, a todo el que esté interesado en este gran congreso, Emmanuel. Sí, el 3, 4 y 5 de noviembre de 2021 tenemos nuestro 15º Congreso de Gestión Humana y también el Congreso Interamericano de Recursos Humanos. O sea, un congreso en conjunto que vamos a hacer, es un congreso internacional que estaremos abordando temas de vanguardia y lo invitamos. Es un congreso de categoría mundial y con expositores internacionales y nada, lo esperamos. Pues será un lujo de congreso. Un lujo de congreso. Se está trabajando desde ya con el comité académico, con toda la junta directiva y los temas están sumamente interesantes. Viene un contenido muy, muy poderoso para darle herramientas a los profesionales de gestión humana. Y me gusta, Emmanuel, lo que dice Kerden y ya está prácticamente a bordo. A todo aquel interesado, o sea que no solamente del área de gestión humana, sino de todas las demás áreas, todo aquel interesado en desarrollar esta competencia de liderazgo y también aprender cómo liderar a su personal, ¿verdad? Y conocer los temas de vanguardia en el área de gestión humana. O sea, es un gran congreso, además que te sirve para hacer networking con tu colega. Es un gran congreso. Así es, ustedes no pueden perder la oportunidad de buscar toda la información que a través de las redes de ADOAR usted va pues a tener y exhortarle pues a todas las empresas que se asesoren, que busquen información de la mano de ADOAR para que puedan pues ser acompañados por una asociación que está pues dispuesta a acompañarles en cualquier tipo de consulta con cada uno de sus profesionales, Emmanuel. Gracias, en ADOAR estamos a la orden para servirle cualquier consulta en nuestra página web, la pueden poner y a la orden. Gracias por la invitación, un placer, el tiempo se fue rapidísimo. Así es, así es. Muchísimas gracias, señoras y señores. Estaremos el próximo sábado compartiendo con Jenny González teletrabajo. No se pierda todo el contenido de Sabios, Expertos y Genios. Sabios, Expertos y Genios, una producción de Kerden y Medina.